Porque si la gente está hablando mal de usted por sinvergüenzadas que está haciendo, sí debería de preocuparse. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 3 que una persona que tiene temor de Dios, primeramente haya buena gracia ante los ojos de Dios y buena opinión ante los ojos de los hombres. Así que si te están criticando por ser un mañoso, sinvergüenza, pícaro o corrupto, esa crítica tómala como una crítica constructiva. Ahora, si te están criticando por algo que tú no estás haciendo, déjalo que se cumpla lo que dice Mateo capítulo 5. Bienaventurado cuando por mi causa los insultan, los vituperan y digan toda clase de mal, mintiendo. Gozados y alegrados, porque de ustedes es el reino de los cielos. Hay algo más, hermanos, que quiero dejarles en su corazoncito. Hace un tiempo yo predicaba un tema similar del temor. Se levantó un pastor que vive por ahí donde nosotros vivimos y de repente empezó a decir: esos están locos. ¿Sabe por qué? Porque en esa ocasión yo predicaba y decía que a Dios hay que tenerle temor y miedo. Espérese, ahorita le voy a dar la cita de la Biblia para que usted vea eso. Y de repente este pastor se levanta y dice: están locos estos, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Pareciera que tuviera lógica, pero no tiene lógica. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted estudia la palabra temor en el diccionario, la palabra temor significa miedo. Es decir, que miedo y temor es sinónimo, significa lo mismo. Es como alguien dijo por allá: yo puedo disculparte, pero perdonarte no, porque perdonarte solo Dios. Lo que esta persona tampoco sabe, que disculpa y perdón es lo mismo, solo que disculpa es como que yo le diga en inglés I'm sorry, o sea, le estoy diciendo disculpa en español, y disculpa al final significa perdón. Ahora, yo quiero que usted me lea un pasaje de la Biblia, por favor, para que cheque que temor y miedo es lo mismo, pero le voy a dar la interpretación de cuál es el miedo que se le debe de tener a Dios. Isaías, por favor, rápido. Isaías capítulo 8 versículo 13, por favor, hermanos. Necesito uno que sea pero demasiado así bueno para la Biblia, por favor. Isaías capítulo 8 versículo 13. Alguien que lo lea con voz de soldado, por favor. A ver, hermano, un poquito más fuerte, hermanito, por favor. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro, porque temor y miedo es lo mismo. Siéntese, hermano, ahora le explico qué. Ahora, alguien dijo: es que a Dios no se le tiene temor, miedo, sino que temor. ¿Por qué? Porque Dios no es feo para tenerle miedo, y miedo se le tiene a alguien que es feo. Aparentemente sí, pero ahí le voy. Un hijo no debería de tenerle miedo al padre por lo que el padre es, sino que el hijo debería de tenerle miedo al padre por lo que el padre le puede hacer si él se revela. Así somos con Dios. Un hijo, un cristiano, no debería de tenerle miedo a Dios por quién es Dios, sino que mi miedo debería de ser qué es lo que Dios me puede hacer si yo me rebelo en contra de Él. ¿Cuál es el miedo que debería de tener? Es que la Biblia dice en Hebreos que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. ¿Cuál es el miedo que yo debería de tener? Que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero ¿cuál es el otro miedo que yo debería de tener? Por ejemplo, Deuteronomio 8:5, Proverbios 3:11, Hebreos capítulo 12 versículo 5, Apocalipsis 3:19. Los 4 pasajes de la Biblia dicen que Dios al hijo al que ama lo castiga, que Dios al hijo al que ama lo azota, que Dios al hijo al que ama lo reprende, que Dios al hijo al que ama lo disciplina. ¿Cuál es el miedo que yo debería de tenerle a Dios? Que no me vaya a castigar porque me estoy rebelando, porque cuando usted se rebela no es en contra del pastor, es en contra de la palabra de Dios, y de Dios usted recibe lo bueno o lo malo que haga en esta tierra. Entonces, iglesia amada, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que cambiemos nuestra perspectiva de hablar, de pensar y de caminar. Ya no camine pensando en qué dirá la gente, camine pensando en qué Dios piensa de usted. Incluso
Yo creo y seguro y convencido estoy que dentro de esta bendita Grey hay muchas personas que están atendiendo esta palabra, que sí hemos dejado de hacer ciertas cosas, no porque dirá el hombre, sino porque Dios piensa de mí. ¿Cierto o no cierto? Porque si usted ha dejado de pecar, ¿por qué dice el hombre? Usted está re mal, mija. ¿Por qué dejó su amante usted? ¿O todavía la tiene? Podía pasar, hermano, porque ahorita, pero mejor dejémoslo al final todo esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema, iglesia amada? ¿Cuál es el problema? Y necesito ser directo, concreto y conciso con esta palabra. ¿Cuál es el problema que tenemos dentro de muchas congregaciones? El problema es que hay gente que sí tiene temor de Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? Que le tienen temor a Dios las 2 horas que vienen al culto, pero saliendo del culto se les olvidó hasta que son cristianas, se les olvidó hasta que son evangélicos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Vaya conmigo por favor, Proverbios capítulo 23 versículo 17. Rápido, mis hermanos, así como son buenos para whatsappear. Mi hermano, que hay gente que hasta sin los ojos chatean los infelices. No sé cómo le harán, hermano. 23:17 de Proverbios. Proverbios capítulo 23 versículo 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Qué dice? Antes persevera en el temor de Jehová. 2 horas del culto. ¿Ah? Todo el tiempo. Ándale pues. Ay, qué problema, hermano. Porque la gente, hermanos, que no tiene temor de Dios todo el tiempo, sino solamente las 2 horas del culto, viene la hermana con cara, mire, se busca la cara más santa que existe. Y no solo la cara santa, hasta el caminado medio bruto que se hace en la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Pero esa es la santidad que muestra las 2 horas que viene el culto. Ese es el temor que muestra las 2 horas que viene el culto. Pero en su casa es una Dalila. Anda coqueteando, enseñando piernas, enseñando nalgas, enseñando hasta lo que no tiene que enseñar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa gente cree que Dios solamente está aquí, señora. Dios no solamente está aquí. Somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y Dios está en todas partes, si es que está con ustedes. Hermanitas que en la iglesia, hermanos, son unas tremendas adoradoras, pero en su casa son unas Jezabeles porque mandan a su marido. Ahí sí no dijeron amén. ¿Sabía usted que Jezabel mandaba al marido Acab? Porque ella misma le dio órdenes que fuera y se hiciera como tal. Ella le estaba diciendo, le dijo, incluso vamos a hacer esto y esto y esto, y vamos a poner acá a este hombre, a Nabot, para que lo maten. Total que le dio órdenes. Y así hay mujeres hoy en día que en la iglesia usted las mira todas, unas santitas y cristianas, pero en su casa están encaramadas en su marido. Pero no solo eso, hermano. Vayamos con los hermanitos. Hermanitos que cuando vienen a la iglesia, vienen todos unos cristianos, buscan la mejor camisa, bien planchaditos, el pantalón hasta con su bien, hermano, excelentísimo. ¿Cuál es el problema? Que solamente cuando vienen al culto se disfrazan como cristianos. Vaya a verlos el día domingo enchorados, los hijos del diablo, jugando pelota en el campo con su chorcito, enseñando las piernas, enseñando su vergüenza. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en 3:18 de Apocalipsis: no permitas que nadie descubra la vergüenza de tu desnudez.
Aquí viene el hermanito, bien vestido, bien presentable. Vaya a verlo en su casa, enchorado, sin camisa, enseñando la panzota pelada y peluda. Y la hermana por eso a cada rato lo visita, porque sabe que siempre que lo visita encuentra ese depravado semidesnudo en la casa. Por eso dice Salomón que debemos de perseverar en el temor de Dios todo el tiempo, hermano. Esté o no esté dentro de la congregación, entienda, todo el tiempo tiene que ser el temor de Dios en mi vida, hermano lindo. Los 7 días a la semana, los, ¿qué le digo yo? 365 días al año debemos de caminar bajo el temor de Dios. Ahora, ahí le voy con esto. Cuando una persona pierde el temor de Dios, lo pierde todo, hermanos. Y sabe que dentro de muchas congregaciones se está perdiendo el temor de Dios. ¿Qué fue lo que perdió Israel? Fue el temor de Dios. Tanto así, dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, que cuando Israel perdió el temor de Dios, dice que dentro de la casa de oración se prostituían. El Señor reprenda al diablo, hermano. Escuche qué terrible esa palabra. Dice en el 23:7 del segundo libro de Reyes que dentro de la casa de Dios habían metido la idolatría. Y no solamente habían metido la idolatría, sino que adentro de la casa el pueblo se estaba prostituyendo. Porque habían perdido. Porque, hermano, cuando se cometen ciertas sinvergüenzadas adentro del templo, cuando ya no hay temor, cuando no hay respeto hacia Dios. Por eso es que Dios se lo demanda en el capítulo 1, versículo 2 del libro del profeta Isaías. Dios le dice a Isaías: escribe y diles esta palabra. Y empieza Dios diciendo: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, dice Dios, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Qué significa volverse atrás? Significa apostasía. Cuando Pablo dice que muchos en los últimos tiempos apostatarán de la fe, no es de apostar, de echar apuesta, no. Apostatar se deriva de la palabra apostasía, y apostasía significa apartarse del camino recto, desviarse del camino recto o volverse atrás del camino recto. Eso significa apostasía. Y ahorita en el siglo XXI en el cual estamos, muchas iglesias que un día pertenecieron a sana doctrina, ahorita se han vuelto atrás, cayendo en la apostasía y haciendo sinvergüenzada adentro de las casas de Dios. Tanto así que hasta equipos de fútbol tienen para entretener a los jóvenes. Señores atarantados, los jóvenes no necesitan payasos ni necesitan pelota. Los jóvenes lo que necesitan es palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pedro predicó y más de 3,000 almas se convirtieron. Hoy, hermanos, hasta se llevan a los jóvenes a las montañas, dice que hacer retiros y encuentro, y cuánta payasada. ¿Por qué? Porque lo que no hay en la iglesia es respeto ni temor hacia Dios. Hermano, yo vengo de la iglesia católica, donde hacíamos tantas locuras y payasadas, encuentros y retiros. Y vengo a algunas iglesias cristianas y me encuentro con las mismas locuras de encuentros y retiros. Bailarinas dentro de las iglesias. Cuánta gente loca haciendo su payasada y nadie le dice nada. Tanto así que el respeto se ha perdido, que hoy adentro de la casa de Dios hasta piñatas quiebran, hermano. Hasta trae un gran pastel cuando el pastor cumple años y le entierra la nariz al pastor. Mire, hermano, qué terrible, hermano, porque ya no hay respeto, hermano. Este no es mercado, señores, ni es un salón multiuso. Esto es casa de Dios y la casa de Dios se respeta. Porque ya no hay temor, hermanos.
Y es que lo que Israel perdió fue el temor. Por eso es que Dios varias veces le reclama al pueblo. Cheque este pasaje, por favor. Capítulo 1, versículo 6 de Malaquías. Ya vamos terminando, iglesia, porque al final me dijeron 45 y vamos a respetar. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice su Biblia: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Qué tremendo, iglesia. ¿Y sabe qué es lo que está pasando en la cabeza de muchos ministros? Hermano, dice, es que usted sabe, hermano, ya no estamos en los tiempos de antes, hermano. Usted sabe, antes, pues en los tiempos de Tatalapo y qué sé yo, pues eran antes, hermano, ahora ya no, hermano. Dice, es que los tiempos han cambiado, hermano, estamos en el siglo XXI. Escúcheme, pastor atarantado, dijo el diablo endemoniado. ¿Y qué me importa a mí y a usted que el tiempo haya pasado y el tiempo haya cambiado? Esta bendita palabra dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra no cambia. Dios no cambia. Lo que predicaron los profetas, eso mismo predicó Cristo. Y lo que predicó Cristo, predicaron los apóstoles. Y lo que predicaron los apóstoles es lo que debemos de predicar nosotros, sin quitarle ni ponerle a la Biblia. Por eso hay palabras, hermanos, que a veces salen de mi boca. Y si usted tiene duda, por favor, sea inteligente, pregúnteme allá afuera. Páreme y dígame: pastor, usted dijo cierta palabra, ¿en qué parte de la Biblia dice? Y con gusto se la voy a enseñar. ¿Por qué, hermano? Porque estamos tan acostumbrados a que queremos que solo nos den palabritas bonitas, palabritas dulces, palabras que nos hablen bonito. Pero cuando viene una reprensión dura, como la que dice segunda de Pedro 2:20-21, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. 22:15 de Apocalipsis: los perros no entran al reino de los cielos. ¿Y quiénes son esos perros? Isaías 56:10 dice que esos perros son aquellos pastores, aquellos predicadores que ven el pecado, pero se hacen los tontos. A esos la Biblia le llama perros mudos. Si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Dice Dios, porque el temor se ha perdido, hermanos. Hermanos, tanto así que muchas veces la culpa la hemos tenido nosotros los pastores o los líderes dentro de las congregaciones. Yo me estoy echando en cuenta, hermanos, porque también soy pastor de una congregación, soy director también de un grupo de alabanza, soy padre de familia, tengo hijos grandes, me acompaña el día de hoy mi muchacha también, una de mis hijas grandes, tengo familia grande, sé lo que se siente estar en los zapatos de un pastor, sé lo que se siente estar al frente de un grupo de alabanza, sé lo que se siente estar al frente de un grupo, y lo sé, hermano. Pero mi pleito no es con los pastores, ni tampoco con las mujeres, ni tampoco con los católicos. Mi pleito es con el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, que se han metido a las congregaciones y nadie quiere decir nada. ¿Sabe por qué? Porque si se predica esta palabra, sientan al predicador y ya no le dan privilegio. Y muchos pastores ahorita está como perrito con la cola entre las piernas, sin decir nada, porque sabe que si reprende, lo sacan de la misión. Yo quiero amonestar a todos ustedes, hermanos, y especialmente a mí, que la palabra me está hablando. Si aquí en medio nuestro hubiese una persona que dice que Dios la usa para profetizar y la cuestión, le voy a creer, pero cuando se pare a reprender todo ese pecado que el diablo ha metido en las iglesias,
Yo no le creo que usted sea un profeta de Dios y que solamente le anda endulzando el oído a la gente. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 23 versículo 14 de Jeremías, Dios tuvo que reprender a los profetas y les dijo: ustedes profetas, lo que pasa es que ustedes andan en adulterio y lo único que están haciendo es fortaleciendo las manos del pecador para que no se arrepienta. ¿Por qué? Porque cuando un profeta hablaba, ¿sabe para qué hablaba? Para reprender al pueblo, para que el temor de Dios estuviera en el pueblo de Israel. Pero ¿qué estaban haciendo los profetas? Endulzándole el oído a los sinvergüenza, y temor de Dios ya no había en esta gente. Si eso es lo que pasa hoy, hermanos, es lo que pasa hoy en día. A veces el que está profetizando en adulterio está. La mujer que ahora tiene no es su esposa, es su segunda, el amante. ¿Y dónde están esos cochinos? En los altares. La señora está profetizando, pero no le quiere pagar a la pobre señora la tienda. La señora aquí está profetizando y hablando lengua, pero allá en su casa hasta veneno le avienta a los pobres gatos del vecino. Arrepientas, hija del diablo. Este no es cualquier cosa, esto es casa de Dios, y el temor de Dios se tiene que reflejar. ¡Aleluya! El temor de Dios se ha ido perdiendo en las congregaciones, hermano. Tanto así que hoy tenemos gente en los altares que a veces ni bautizados están. Tenemos hombres en los altares, sus pantaloncitos apretaditos, que ya parecen culebras paradas con esos pantaloncitos, hermano, y nadie le dice nada. ¿Sabe por qué? Porque son los ministros de alabanza. Ahorita las hermanitas, la semana entrante, allá van a estar frente al arbolito de Navidad, tomándose las fotos y publicándolas. ¿Quién es? La que profetiza dentro de la iglesia. Arrepiéntase, vieja mañosa, sinvergüenza. Eso no es así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oiga lo que dice la Biblia, y con esto voy terminando. Proverbios capítulo 8 versículo 13. Con este versículo termino, mis hermanos. Proverbios capítulo 8 versículo 13. Proverbios capítulo 8 versículo 13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? 8:13 de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Y qué más? Y el mal camino y la boca perversa también, dice Dios, aborrezco. ¿Cuál es el temor de Dios? ¿O cómo se refleja el temor de Dios? Que aborrecemos el mal, que aborrecemos el pecado. Pero tenemos gente que en lugar de aborrecer el pecado, abrazan el pecado, besan el pecado, acarician el pecado y están tan enamorados del pecado. Yo no le creo que usted tenga temor de Dios y ya está engordando el guajolote para hacer sus tamalitos ahorita para diciembre. Yo no le creo que usted tenga temor de Dios y ya está vendiendo cohetes en su tienda. Yo no le creo que usted tenga temor de Dios y todavía vende adrenalinas, todavía vende cigarro, todavía vende cerveza. Yo no le creo que usted tenga temor de Dios, porque el temor de Dios es aborrecer el pecado. O sea que el que tiene temor de Dios se aparta del mal. Pero se las voy a complicar más antes de que me baje. Reflejar el temor cuando estamos entre hermanos es fácil, pero reflejar temor cuando estamos solitos en la oscuridad son otros 20 pesos más. Porque que el hombre peque estando a la par de otro hombre o de otro hermano está un poco difícil. Pero ¿qué tal cuando el hermanito está solo en su cama? ¿Qué tal cuando la hermanita está sola en su cuarto? ¿Qué tal cuando el hermanito sale al baño y se empieza a sacar el teléfono para jugar? ¿Qué pasa ahí? La pregunta del millón es: ¿será que el temor de Dios está todo el tiempo? Yo no le creo que usted tenga temor de Dios y le ha puesto pin patrón a su teléfono para que su esposa no lo revise. Yo no creo que usted tenga temor de Dios y le ha puesto pin patrón y nadie no sabe la contraseña, sino solo usted y el diablo que está metido en usted. ¿Se están yendo los amenes, hermano?
Conozco dos hombres en la Biblia y uno de ellos perseveró en el temor de Dios todo el tiempo, mientras el otro fracasó. Y los dos hombres tenían el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno de ellos se llamó el rey David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó en la soledad? ¿Qué pasó cuando estaba solito? Dice que vio que había una mujer bañándose, ¿se acuerda? Y esa mujer se llamó Betsabé. Y dice que vio que la mujer estaba bañándose, y su Biblia dice que era hermosa. Tenga cuidado, hermana, el diablo no le va a mandar un viejito chimuelo, le va a mandar un muchachón hermoso. Hermanito, tenga cuidado, el diablo no le va a mandar una viejita toda arrugada, le va a mandar carne fresca. Abusado con eso, ¿eh? Y dice que David vio que la muchacha estaba bañándose y era muy hermosa, pero la Biblia dice que estaba solo, porque en la soledad se refleja quién verdaderamente tiene temor de Dios. Cuando Satanás ganó ventaja en la vida de Eva, cuando Eva estaba solita, porque quién sabe dónde andaba Adán. Entonces en la soledad es donde se refleja quién realmente tiene temor, mis hermanos. Pero ¿qué pasó con David? ¿Cayó o no cayó? Sí, Señor. Pero de repente encuentro otro hombre llamado José. Dice que José estaba solito en la casa y la mujer le quitó la ropa y le dijo: duerme conmigo. Cualquiera pudo haber dicho: aprovéchate, Matías, porque no es de todos los días. ¿Y qué hizo José, mi hermano? Salió corriendo, dice la Biblia. Cualquiera podrá pensar que ese es un cobarde. No, cuando usted estudia la palabra temor, temor es una persona que corre del mal y se aparta del mal. Significa que cuando hay temor de nosotros, preferimos correr del mal, del pecado, y no caer en el pecado, iglesia amada. Pero ¿qué es lo que me interesa de esto? ¿Qué es lo que me interesa? Dice la Biblia, hermano, que cuando José estaba enfrente de la mujer de Potifar y esta mujer le dijo: duerme conmigo, ¿sabe qué dijo José? No sé si me ayuda con el piano, siervo, por favor. ¿Sabe qué dijo José? Y estas palabras son las que me impactan. Cuando José vio que estaba solo con la mujer y desnudo, este hombre dijo: ¿Cómo yo voy a defraudar a mi Dios? Porque cuando hay temor de Dios, hermanos, nos enfocamos primeramente en Dios. Y cuando tú y yo tenemos temor de Dios, aunque no haya ninguna persona a nuestro lado, pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 15 versículo 3 que allá arriba hay dos ojos que se dan cuenta de todo lo que nosotros hacemos en la tierra. Salmo 139 versículo 11 y 12 dice que para Dios no hay oscuridad, que lo mismo le es la luz que la tiniebla. Eso significa que aunque salgamos a las 12, 1 de la mañana, Dios siempre se da cuenta de lo que nosotros hacemos. Que aunque ocultes tu pecado en el teléfono, que aunque lo ocultes donde lo quieras ocultar, nunca lo vas a lograr. Porque tarde o temprano, el Dios vivo, el Dios poderoso, lo que estás haciendo a escondidas, un día Dios te lo saca a luz. Póngase de pies, por favor. Dentro de esta congregación, y no soy profeta, Dios me guarde de eso, no. Pero dentro de esta congregación hay mujeres que con el hombre que están viviendo no es su esposo, porque no se quieren casar. ¿Y sabes por qué no te quieres casar con esa tu pareja? Porque en ti no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Prefieres seguirte revolcando en la fornicación. Prefieres seguirte cochina revolcándote en la fornicación. Y te digo de acuerdo a la Biblia, capítulo 4 versículo 12 y capítulo 5 versículo 4 del libro de Oseas, dice la Biblia que una persona que está en fornicación, fingiendo ser un siervo de Dios, no te engañes, Dios no puede ser burlado. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Cierra tus ojitos y dale gracias a Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Tú que escudriñas la mente y el corazón, Padre bendito,
y que pruebas incluso los pensamientos, y que todos nuestros caminos te son conocidos. Tan viva es tu palabra y más cortante que toda espada de doble filo. Yo quisiera hacer una invitación rápidamente. ¿Habrá una persona que quisiera reconciliar con Dios? Una persona temerosa, que reconozca que necesita el perdón de Dios. Me gustaría orar por tu vida si vienes al frente. Si hubiera una persona que tenga temor de Dios y que sepa y entienda que ha cometido tantas cosas, y ojalá no te dé vergüenza, así como no tuviste vergüenza para cometer ese pecado, ojalá tampoco tengas vergüenza para pasar y pedirle perdón a Dios. Recuérdate que los valientes un día gozaremos en la patria celestial. Y un valiente no es aquel que tiene 2 mujeres. Valiente no es aquel que anda con una pistola matando, robando. Ese es un cobarde. ¿Quién es un valiente? Es aquel que reconoce que ha pecado. Es aquel que reconoce que ha fallado. Se levanta y le pide perdón a Dios. Esos son los valientes que Dios quiere en el reino de los cielos. ¿Habrá una persona que quisiera reconciliar? Venga, voy a orar por usted. Venga. Y si no quiere, pues no se preocupe. Al final usted es libre de hacer lo que quiera hacer, de pensar y comportarse como lo quiera hacer. Pero sepa y entienda que si en el camino la muerte te sorprende, entonces conocerás que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces conocerás que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendiga al pastor, la pastora, la familia pastoral, las congregaciones y todos mis hermanos. Yo sé que tu palabra llegó donde tiene que llegar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí,